Hola, muy buenas tardes. Qué placer, qué privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Mi nombre es Diego Profita, estoy aquí en Argentina donde vivo. Estoy casado con Sandra, mi esposa, hace más de 10 años y tenemos mellizos, 2 niños, un niño y una niña en realidad de 4 años de edad, así que este último tiempo en pandemia y todo encerrado fue bastante desafiante para nosotros. Soy parte de Alfa Latinoamérica, soy director regional de Alfa para adolescentes y también director de marketing y digital regional en Latinoamérica. Y es un privilegio para mí poder ser parte de este congreso online que estamos teniendo. No sé qué hora es en el lugar donde te estás conectando y donde lo estás viendo, pero aquí en Argentina estamos con un clima hermoso, un tiempo hermoso a nivel tiempo, ¿no? El sol está brillando, ya llega la primavera, así que disfrutando mucho. Y como contaba recién, soy de Argentina y en mi trabajo anterior en una empresa de instrumentos musicales tuve la oportunidad, varias oportunidades en realidad, de poder ser parte de los eventos, los congresos, las campañas de Luis Palau en Argentina. Y recuerdo con mucha alegría y emoción una de las últimas oportunidades en plena avenida 9 de Julio, eso es aquí la avenida principal de la capital federal, y recuerdo que había un escenario, millones de personas participando de esta campaña, y Luis hablando específicamente de la salvación en un tiempo muy lindo donde ya habían pasado músicos, como eran todas las campañas de Luis Palau. Y yo en esa oportunidad trabajaba o servía en las campañas como backline. Las backline somos aquellos que estamos detrás de escena, llevando el agua, acomodando un cable, acercando algo, moviendo una luz. Y uno de los recuerdos más memorables que tengo con Luis fue en una de las oportunidades que él estaba predicando y haciendo el llamado de salvación. Recuerdo que yo me acerqué justo a acercarle un flyer que le estaba mostrando, un libro, y cuando me acerco a darle el libro, ahí frente a millones de personas, Luis Palau me dice, por favor, ¿podrías compartir con los jóvenes que están en este lugar por qué tienen que dar ese paso de fe y acercarse a Jesús? Para mí fue totalmente sorprendente y obviamente me agarró desprevenido, no esperaba definitivamente que eso suceda, pero fue una experiencia hermosa poder abrir mi corazón y expresar lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en mí respecto a eso mismo, ¿no? A por qué acercarnos a los pies de Jesús, por qué recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y fue una experiencia inolvidable. Multitud de personas, Luis me hizo quedar ahí con él, la verdad es que fue una situación muy buena y muy memorable, y me hizo quedar ahí con él y que las personas levanten las manos y de vuelta que le pueda decir algo a las personas que estaban levantando la mano, una experiencia súper desafiante y a la vez motivante. Recuerdo muchas otras oportunidades en las que he servido en las campañas de Luis Palau y siempre fue una bendición ver cuántas personas entendían y cuántas personas a través del Espíritu Santo eran impactadas con el mensaje de salvación. Y hoy me toca tal vez presentarme con ustedes para hablar un poquito sobre cómo alcanzar a las nuevas generaciones, cómo alcanzar a los adolescentes y jóvenes con el Evangelio en un tiempo totalmente distinto. Años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, nuestra forma de comunicarnos a nivel sociedad era diferente. Los medios de comunicación eran distintos. La forma de de tener redes sociales no eran más que algo presencial, algo uno a uno con amigos, en un club, en un bar, en una iglesia, en una casa. Y eso fue cambiando poco a poco, con la llegada de Internet, con la llegada de las redes sociales, en su momento MySpace, MSN, hoy redes sociales como TikTok, Instagram y tantas otras redes sociales que fueron transformando la forma en la que nosotros nos comunicamos, nos relacionamos, y también fue transformando la forma en la que los adolescentes se comunican, ¿verdad? La forma en la que los adolescentes se relacionan entre sí. Ya no es tan necesario juntarse en un lugar para poder hacer algo juntos, directamente con tener un link, ellos se logran conectar. Hoy hay plataformas que seguramente no sepas ni que existen, por ejemplo Discord, o tantas otras como estas, como Twitch, que son plataformas donde los adolescentes y los jóvenes se reúnen, se encuentran y conversan. En una reciente conversación con mi equipo de liderazgo,
solo modo de referencia, hace más de 20 años que sirvo en una iglesia local en Argentina, en el Ministerio de Jóvenes y Adolescentes, en Devoto puntualmente, y en una conversación reciente hablamos de la crisis que hay con los adolescentes, cómo los adolescentes están cambiando sus formas de relacionarse, están perdiendo el entusiasmo y la necesidad. No pierden la necesidad, quiero corregirme, pierden tal vez la atracción hacia el Evangelio. Y entre las conversaciones que teníamos, evaluando y analizando, les abro mi corazón, el por qué muchos de los adolescentes no están participando o en pandemia dejaron de participar, llegábamos a algunas conclusiones, muchas de ellas también están en algunos estudios que se están haciendo respecto a la generación Z, pero una de las conclusiones que más resonaba en mi mente y conversaba con mi equipo de liderazgo es cómo los adolescentes encontraron su espacio de contención y conversación en los juegos, en los games, online, conectándose con un auricular y un micrófono, con su joystick o con su computadora, pasan horas y horas conversando con personas del otro lado, muchas veces son personas desconocidas, muchas otras son grupos de amigos que arreglan para juntarse a jugar a determinado horario, pero fueron encontrando su espacio de pertenencia y su espacio de diálogo, de contención. No sé qué tanta contención puede tener, pero en esos lugares, ¿no? En Twitch, en Discord, en juegos, en juegos online. Y poco a poco la iglesia, como iglesia fuimos, y digo fuimos porque todos somos la iglesia, fuimos pidiendo nuestra forma de hacer atractivo a los adolescentes el mensaje de salvación. Y quiero compartirte un poquito de lo que en Alfa venimos pensando, trabajando respecto a cómo alcanzar a las nuevas generaciones. A los adolescentes entre los 12 y 18 años, entre los 25 años, ¿cuál sería una forma estratégicamente correcta de compartir el mensaje con ellos? Antes de comenzar, déjame decirte que no vengo aquí a traerte un nuevo mensaje. El mensaje de salvación para mí es el mismo, el que predicaba Billy Graham, el que predicaba Luis Palau, los que predicamos. El mensaje siempre es el mismo, es Cristo, es el centro del mensaje de salvación. La necesidad de una relación personal con Él es el centro del mensaje de salvación. Lo que creo que sí, como iglesia, como ministerios, deberíamos trabajar o replantearnos es cómo estamos compartiendo ese mensaje. El mensaje no cambia, lo que debería cambiar es la forma en la que lo compartimos. Y quiero llevarte un poquitito a reflexionar en esto. Como te decía, trabajo con adolescentes, tanto en Alfa como en mi iglesia local, hace varios años, y amo lo que hago. Amo poder servir a este grupo de edad de entre los 11 y los 18 y los 25 años, y amo saber que con una palabra, con un mensaje, puedo estar siendo transformación, puedo generar una transformación en la persona que está del otro lado. Así que recientemente en Alfa estábamos pensando en cuán importante son los interrogantes, las preguntas, los cuestionamientos que los adolescentes están surgiendo. Y hablando con muchos adolescentes, en mi iglesia, fuera de mi iglesia, en otros países en Latinoamérica, me encuentro con un constante concepto y punto de vista que surge, o no es punto de vista, es tal vez lo que ellos sienten o perciben. Y es que ellos tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y la iglesia, nosotros como iglesia muchas veces nuestra forma de responder es dar la respuesta. Pero los adolescentes, la generación Z hoy no está buscando una respuesta concreta. Ellos quieren que nosotros como iglesia caminemos a su lado, acompañándolos a descubrir esa respuesta en la fe. ¿Sí? No quieren una respuesta automática, no quieren esta es la respuesta. Lo que ellos quieren es que nosotros los acompañemos en este camino de descubrir la propia respuesta. Sin lugar a dudas, la respuesta final siempre va a ser Jesús y el mensaje de salvación. Pero ellos no esperan que nosotros vayamos con todas las respuestas. Ellos lo que están buscando es que los acompañemos, que caminemos a su lado en este proceso de descubrirlas y de encontrarlas. Y aquí, déjame decirte que en Alfa creo que encontramos o ofrecemos la herramienta ideal para esto. Alfa, si no conoces acerca de Alfa, déjame contarte que Alfa es una herramienta de evangelización que existe hace más de 30 años
Y lo que propone es eso, generar espacios de conversación donde nosotros como líderes, como iglesia, no damos las respuestas, sino que escuchamos las respuestas que los adolescentes tienen para decir y los acompañamos en este camino durante unas 9 semanas donde cada semana se aborda una temática de la evangelización concreta. Los acompañamos a que ellos puedan descubrir y caminar en las respuestas propias. En Alfa buscamos crear ese espacio donde ellos pueden expresar cualquier locura que se les ocurra sin sentirse juzgados, sino que generando ese espacio donde, que yo siempre lo pienso de esta manera, es generar un ambiente, un espacio abierto donde no se levantan barreras o discusiones, sino que el ambiente es permeable, escuchando lo que ellos tienen para decir, viendo la palabra de Dios a través del contenido de Alfa, porque es cristocéntrico, es 100% bíblico, pero dejando que el Espíritu Santo sea el que transforme los corazones. En Alfa creemos que cuando invitamos a alguien a Alfa o cuando tenemos a alguien en nuestro Alfa, nosotros no somos los que generamos la transformación. Solamente nos estamos uniendo a lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa vida para presentar a Jesús. Y ahora, escuchando a los adolescentes y analizando un poquitito también el modelo de Jesús, déjame decirte que Jesús, en la Biblia esto ya está trillado, muchas veces lo hemos escuchado, Jesús hacía más preguntas que las que respondía. Si vemos a lo largo de la trayectoria del ministerio de Jesús, Él hacía más preguntas, generaba espacios de conversación más que imponer respuestas o conceptos. Muchas veces daba sermones, pero la gran mayoría de las veces que lo vemos interactuando con alguien en particular, Él generaba preguntas. Él quería saber qué había del otro lado y con eso abría una puerta a que la persona del otro lado también quiera escuchar qué Él tenía para decir. Jesús escuchaba a quienes concordaban con Él, pero Jesús incluso escuchaba a aquellos que no estaban de acuerdo con Él, aquellos que tal vez tenían un concepto distinto a lo que Él tenía. ¿Por qué? Porque el amor escucha. El amor escucha sin juzgar. Eso sí, necesitamos entender que las nuevas generaciones, la generación Z, los adolescentes, entienden el amor como alguien que me escucha, entre otras cosas. Si yo solo quiero imponerme y plantarme con un concepto o con algo concreto, muy factiblemente los adolescentes levanten barreras y no quieran escuchar más de lo que les tengo para decir. Por eso te digo que el escuchar a los adolescentes es amarlos. Y viendo un poquitito a Jesús en Juan 4, y vamos a ver un poquito acerca de lo que Él hizo a lo largo de ese capítulo, vemos a Jesús acercándose a una situación la cual no era normal. Pero antes de hacer eso, déjame orar para que esta palabra que vamos a compartir impacte tu vida. Espíritu de Dios, quiero pedirte en este momento que aquellos que están participando de esta conferencia online del otro lado, vos puedas, Espíritu Santo, traer palabra y traer revelación. Yo bendigo a cada uno de los que están invirtiendo su tiempo para ser mejores evangelizadores, para ser una mejor herramienta en tus manos, papá. Y te pido realmente que vos hables lo que cada uno de ellos necesita escuchar. Espíritu Santo, hablanos, ministranos, transformanos, abrí nuestros ojos de acuerdo a lo que vos realmente querés hacer con nosotros en toda Latinoamérica y en otros países fuera de Latinoamérica respecto a la evangelización. Gracias, Señor, porque sé que vos lo vas a hacer. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero irme un poquito a Juan 4. Nos encontramos a un Jesús que estaba junto a un pozo y Él estaba sediento de agua, ¿sí? Él dice que tenía sed y por eso se acercó al pozo. Y todos entendemos que cuando uno tiene sed necesita hidratarse, tiene necesidad de tomar algo. Y Jesús estaba ahí, pero mientras Él estaba ahí, una mujer de Samaria se acerca al pozo de agua. Entonces Jesús comienza una conversación con él. Y acá viene lo que quisiera que podamos profundizar un poquitito. Lo primero es que Jesús inicia la conversación.
La mujer se estaba acercando a buscar agua y se siente impactada por lo que sucede. Por dos motivos. Primero, porque un hombre no debería tener una conversación con una mujer. Y segundo, porque él es judío y ella es una mujer samaritana. Lo cual, en ese momento ella no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo proceder a lo que está sucediendo. Y Jesús, en esa conversación con ella, y obviamente ahí pueden profundizar, ustedes tienen la posibilidad de profundizar en el capítulo completo, pero Jesús en esa conversación, en ese diálogo, lanza una frase concreta. Le dice, pues si supieras quién soy, tú debieras pedirme agua a mí, porque soy agua de vida. Ella dijo, ok, wow, ¿qué me está queriendo decir? Y le dijo, ¿cómo es que yo puedo obtener esa agua de vida? Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido, y acá hay otra cosa también que destacamos. Ve a buscar a tu marido, y ella dijo, a mi marido no lo creo. Y Jesús le dijo, sí, lo sé. Porque estuviste casada 5 veces y el hombre con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Wow. Ella de nuevo se sintió totalmente sorprendida. Obviamente, vos y yo nos sentiríamos sorprendidos si alguien que no conocemos empieza a hablar de nuestra vida. Y nuevamente se sintió sorprendida, impactada. Es más, no sabía qué hacer y trató de cambiar el foco de conversación. Entonces, ¿eres un profeta? ¿Dónde oras? ¿Este es tu templo o en la montaña? Trató de cambiar un poco el diálogo hacia dónde iba la conversación. Y Jesús le dijo, llegará un momento donde no importa dónde orará la gente, no importa el lugar, llegará un momento en el que la gente adorará en espíritu y en verdad. El espíritu es el corazón y la verdad es la manera bíblica de adorar. La conversación siguió y ella se dio cuenta de quién era Jesús. Logró captar realmente con quién estaba hablando. Así que dejó su balde y se fue corriendo a su casa y luego llegó a todos ahí en Samaria y le dijo, vengan a ver a este hombre. Vengan, escuchen a esta persona que me conoce, que sabe lo que he hecho, conoce mi historia. Perdón, que no me conoce, pero sabe lo que he hecho, conoce mi historia y que a su vez me explicó quién es. Es el Hijo de nuestro Padre Celestial, es el Mesías. Sin lugar a dudas, en ese momento, en una conversación que Jesús inicia con una persona como la mujer samaritana que estaba buscando agua, despertó un resurgimiento en Samaria. Y algo que a mí me apasiona son los resurgimientos. Son cuando las personas, cuando algo sucede y algo distinto resurge en medio de una comunidad de fe. Y realmente Jesús estaba haciendo eso con un propósito. No fue que surgió por casualidad, no fue que simplemente inició esta conversación porque ella iba con un balde y le pidió agua. Creo que realmente él tenía un propósito en lo que estaba haciendo. Y hablando un poquitito acerca de esto, quisiera que, no sé si estás tomando nota tal vez en un celular o en un cuaderno, puedas escribir esto. Jesús es quien inicia la conversación. Él fue quien realmente inició la conversación con esta mujer. Jesús la invitó a hablar con ella. Jesús no tenía por qué hablar con ella. Pero Jesús abrió ese espacio de conversación. Es más, él no debía, como decía antes, él no debía hablar con ella. Era una mujer, era de Samaria, pero él quiso invitarla a una conversación. Y eso es amor. Querer escuchar al otro. Nosotros somos quienes debemos iniciar una conversación. Nosotros debemos invitar a todos a hablar y a conversar acerca de la fe. Y cuando digo todos, me refiero realmente a todos. No solo a aquellos que comparten nuestros conceptos, nuestro partido político o nuestro club de fútbol. No solo a aquellos a los que les gustaría escuchar la fe. Con todos. Con aquellos con los que están de acuerdo a nuestra fe, con aquellos que son agnósticos, ateos. Deberíamos generar esta conversación. Y no estoy hablando de predicar. Estoy hablando de generar un espacio de conversación con todos. Sí, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. No dice solamente a los cristianos. No dice solamente a los que están dispuestos
a caminar la fe. Dice a todos. Y estamos en un tiempo de mucha controversia, de muchos moveres difíciles en nuestras culturas, y muchas veces podemos nosotros levantar esas barreras para no generar una conversación por tal vez el pañuelo que esa persona lleva, tal vez por la bandera que esa persona promueve. Y déjame decirte que debemos abrir espacios de conversación con todos. Y con esto no significa que vamos a estar avalando o aprobando lo que las personas dicen o hacen. Solamente estamos generando espacios de conversación. Estamos escuchando lo que otros sienten y piensan acerca de la fe. A menudo los cristianos solemos tratar de compartir la fe desde nuestra perspectiva, con nuestro vocabulario, como nosotros lo percibimos. Y muy pocas veces nos tomamos el tiempo para pensar en quién está del otro lado. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué vocabulario estoy utilizando? Si nosotros arrancamos en una conversación con un adolescente que nunca escuchó hablar de Jesús y arrancamos en esa conversación a hablar del Cordero inmolado en la cruz, aquí en Argentina, cuando hable de un Cordero a la cruz, muy factiblemente, con todo respeto de lo que esto signifique, pero muy factiblemente un adolescente va a pensar en un pedazo de carne a la cruz, ¿sí? Hecho a la leña. Porque si él no tiene la luz de la palabra de Dios, si él nunca escuchó hablar del Evangelio, cuando yo le hable de un cordero a la cruz, él va a pensar de una comida, de un asado, que aquí en Argentina nos salen muy ricos a propósito de eso. Pero creo que necesitamos como iglesia, como evangelizadores, repensar nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de transmitir el mensaje tan importante que tenemos en nuestras manos. A mí me apasiona, como dije antes, trabajar con adolescentes y jóvenes, y mi corazón se enardece, se duele el ver tantas generaciones que tal vez están perdidas en otras cosas y no ponen su foco en Jesús. Pero también me duele ver cuando nosotros como iglesia nos paramos en un lugar de querer compartir las cosas como nosotros queremos, en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, e ignoramos quién está del otro lado. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le habló de el agua, porque entendía que la mujer estaba yendo a buscar agua, que la mujer estaba yendo a buscar a la fuente de agua, y cuando le dijo, si supieras cuál es el agua que yo tengo para darte, me la pedirías, o estoy parafraseando, pero cuando él se expresa de esa manera, está usando un lenguaje que la mujer samaritana logra entender. Necesitamos replantearnos el lenguaje con el que compartimos la fe. Necesitamos abrir nuestros espacios de evangelización a que sean vulnerables a lo que otros quieran plantear y decir. Nuestros principios no cambian, la palabra de Dios no cambia, Jesús no cambia, el Espíritu Santo tocando y transformando corazones no cambia. Lo que cambió es el receptor. Es la audiencia a la cual queremos alcanzar. Por eso necesitamos realmente entender que cuando vamos a evangelizar y a compartir la fe, no solo podemos querer ir a imponer algo o usar nuestro lenguaje de hace 50 años, sino que necesitamos realmente pensar qué estamos compartiendo y generar ese espacio de conversación. No quiero aquí venderte Alfa. Alfa es una de las tantas herramientas que puedes usar para evangelizar. Pero en mi experiencia personal me he encontrado en grupos pequeños utilizando Alfa y personas que me decían, y yo sé que esto tal vez te genera ruido en tu cabeza, personas que me decían que Jesús era un Che Guevara más cuando estábamos en la charla acerca de Jesús. O sea, Alfa básicamente lo que son videos que presentan diferentes temáticas, quién es Jesús, por qué murió Jesús, qué es la fe y cómo podemos tener fe, qué es la Biblia y por qué debemos leerla, por qué y cómo debemos orar, quién es el Espíritu Santo. Diferentes temáticas que se van viendo semana tras semana progresivamente. Y en cada una de estas temáticas se plantean preguntas de diálogo donde nosotros que estamos haciendo Alfa o abriendo este espacio de conversación no debemos imponer la respuesta, sino dejar que los demás opinen. Nuestra respuesta está representada en los videos o en el contenido de Alfa, sin lugar a dudas. Y esta persona de la cual les hago mención, cuando dijimos quién es Jesús, dijo, para mí Jesús es un Che Guevara más.
Déjame decirte que este era el primer alfa que yo organizaba hace como 6 años atrás, y eso me dejó en el momento como en jaque, ¿no? ¿Qué hago? Le digo que no. Los demás invitados están escuchando lo que ella está diciendo, impongo lo que realmente es, pero yo me sujeté a lo que Alfa recomendaba y no impuse ningún contenido, ninguna respuesta. Dejé que el video presente quién era Jesús. Esa persona siguió con sus pensamientos durante esa sesión, siguió diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dicen los conductores de Alfa Series Jóvenes, que es la que estaba usando en ese momento. Yo creo que Jesús era un Che Guevara más. Y dejé que lo siga diciendo. A la semana siguiente, cuando hablamos de por qué murió Jesús, surgieron de vuelta conversaciones. Y semana tras semana esa persona participaba y se sumaba a cada una de las sesiones que teníamos en su momento presenciales. Al finalizar Alfa, esa persona le escribió una canción a Dios y a Jesús por lo que realmente era para su vida. Y te digo esto y realmente se me pone la piel de gallina o de gallo, como quieras, ver cómo no tuve que tomar ningún rol protagónico de imponer ninguna verdad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron los que fueron trabajando semana tras semana en el corazón de esta chica. Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de Jesús, más adelante Jesús usa otros ejemplos para referirse a él mismo. ¿Sí? Cuando está hablando con la multitud, se refiere como el pan de vida. Cuando él adaptaba su forma de transmitir el mensaje de acuerdo a la audiencia, de acuerdo al receptor, a quien estaba del otro lado. Encontramos a Jesús muchas veces dando un mensaje a través de una parábola, a través de una historia o una parábola que sea familiar para quien estaba del otro lado. Y realmente esto debería llevarnos a replantear cómo estamos compartiendo la fe, cómo estamos evangelizando. Y asimismo nos debería llevar a replantear en cómo estamos, a quién estamos invitando a explorar la fe, a quién estamos invitando a compartir el evangelio. ¿Estamos siendo exclusivos y selectivos? Tal vez solo estamos invitando a personas que sentimos que pueden sentirse a gusto en la iglesia o personas que expresamente dicen que no son agnósticas o ateas, o sea, están abiertas a la fe. Pero Jesús nos motiva y nos enseña que Él hablaba con todos y con todas acerca de los principios que Él tenía para compartir. Aún si piensan distinto, aún si batallan, si militan una batalla distinta a nosotros, Él los escuchaba y generaba ese espacio de conversación. Sé que tal vez esto está generando ruido en tu cabeza. Ruego que el Espíritu Santo esté trayendo luz a tu mente, a tu cabeza, para realmente entender lo que quiero transmitirte. No estoy hablando de promover otras cosas. Estoy hablando de centrarnos en el Evangelio, compartir los principios bíblicos de fe, pero respetando a quien está del otro lado y escuchando lo que ellos tienen para decir. Jesús hablaba con todos. Hablaba en este caso puntual con una mujer que se había divorciado 5 veces. Y en la antigüedad quienes se divorciaban eran los hombres. Así que esta mujer había sido rechazada 1 vez, rechazada 2 veces, rechazada 3 veces, rechazada 4 veces, rechazada 5 veces. Era una mujer totalmente rechazada. Y de todas formas, él no la excluyó de esta conversación. Él abrió ese espacio de diálogo. Y no solamente eso, sino que le ofreció tomar de esa agua que él tenía para compartir. Qué importante para nosotros como evangelizadores, como iglesia, que sigamos invitando a todos a explorar la fe, a explorar el propósito que pueden llegar a tener en Jesús. Al pobre, al herido, al que sufre, al malo, al lastimado, al codicioso, al rico, al pobre, a todos. Y qué importante cuando logramos entender que aquellos que están del otro lado, en cualquiera de estas características u otras, están tal vez en ese lugar porque sufrieron alguna situación puntual, porque están sufriendo en este momento, están necesitando de Jesús. Y realmente Él va a ir haciendo poco a poco el trabajo en cada uno de estos corazones.
¿Qué más tengo para decirte? Como te decía más adelante, él estaba con gente comiendo pan y se describió como soy el pan de vida. Él adaptaba su forma de comunicarse. Si estaba dando una parábola en un campo, hablaba de la siembra y la cosecha, él adaptaba su forma de compartir la fe. Y nosotros debemos, así como Jesús, innovar en nuestra forma de comunicarnos. Y asimismo ser comprensibles y abiertos a interactuar, a escuchar sin espantarnos. Yo les quiero ser sincero, por dentro, cuando esta persona me dijo que Jesús era un Che Guevara más, por dentro se me revolvía todo, ¿no? Como se dice aquí en Argentina, se me revolvían las tripas, pero por fuera traté de mantenerme tranquilo, dejando que el transcurso de cada una de las sesiones de Alfa transforme Jesús esos corazones a través del Espíritu Santo. Recientemente Dan Blight, nuestro director global de Alfa para adolescentes, compartía un mensaje hacia los adolescentes presentando el Evangelio. Y él no lo compartió desde un lado netamente, o sea, no leyó específicamente un capítulo de la Biblia para presentarles el Evangelio. Él les habló acerca del celular. Él les dijo, ¿tienen un celular en el bolsillo? Ok, ese celular que tienen en el bolsillo les permite comunicarse, les permite interactuar con otras personas, pero si ustedes no tienen un chip o no tienen Wi-Fi, no van a poder comunicarse con nadie. Y habló a esos adolescentes utilizando un ejemplo como un celular. Todos los adolescentes suelen tener un celular encima, suelen usar sus celulares, y él utilizó el celular como un concepto de comunicación con Jesús, con Dios. Y habló acerca de Jesús como un chip, como ese chip que ponemos en nuestro celular para tener red. Sin lugar a dudas, si él hubiese hablado del agua que sacia, los adolescentes hubiesen dicho, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Si él hubiese hablado del pan de vida, muy factiblemente los adolescentes hubiesen dicho, este mensaje es para mis padres. Pero él les habló de un celular, de todo el contenido y todas las apps que hay adentro de un celular, de cómo ese chip, siendo Jesús en ese celular, les generaba una nueva conexión con Dios. Y les presentó el mensaje de salvación a través de un celular. Realmente necesitamos pensar en nuestra audiencia, pensar en a quién le estamos compartiendo del Espíritu Santo, a quién le estamos compartiendo el mensaje de salvación, le estamos compartiendo de Dios, y caminar en torno a eso. Vuelvo constantemente a Alfa porque es lo que realmente he utilizado en los últimos años y vi realmente la mano de Dios obrando a través de esta herramienta en nuestra iglesia. Y Alfa es totalmente gratuito, son una serie de videos que se descargan de internet o se pueden usar online, y a la vez hay entrenamientos que nos enseñan a cómo manejarnos en diferentes situaciones como la que les compartía recién, ¿no? Esta situación de tener una chica que me planteaba algo totalmente distinto, o mismo cuando hablábamos de la sanidad, esta misma chica decía que la sanidad no es Dios ni el Espíritu Santo, sino que es una fuerza interior. Bueno, terminó aceptando a Jesús como Señor y Salvador, escribiendo una canción a Él, pero yo tuve que tener mi propio proceso sobre cómo hacer Alfa. Así que te motivo a que puedas visitar pruebaalfa.org. Alfa se escribe con PH. Pruebaalfa.org. Ahí vas a encontrar mucha información acerca de cómo se utiliza Alfa como herramienta de evangelización. Y déjame contarte que Alfa funciona muy bien presencialmente. Alfa funciona muy bien online. El año pasado, en medio de un lockdown, de una cuarentena estricta, donde Argentina lamentablemente duró 8 meses o un poco más, decidimos hacer Alfa online, invitar a las personas a sumarse online a un grupo pequeño y compartir estas charlas de video y dialogar. Y tuvimos más de 50 grupos en la iglesia a la que yo pertenezco haciendo Alfa online. Cientos de personas que no nos había pasado nunca, que se conectaban semana tras semana a escuchar acerca de Jesús, acerca de la fe. Así que Alfa funciona perfecto online, funciona perfecto presencial, o bien podés trabajar Alfa de una manera usando ambas versiones. Algunos encuentros presenciales, algunos encuentros online. En Alfa hay un fin de semana en el medio en el cual se aborda el Espíritu Santo como tema principal, y es sorprendente ver cómo el Espíritu Santo
Dios trabaja en cada uno de los corazones. O sea, y cómo también va a romper algunas estructuras en ustedes, como seguramente las rompió. Rompió algunas estructuras mentales que yo tenía. Yo soy cristiano de cuna, nací en el Evangelio y a los 12 años decidí caminar en mi fe. Y había muchos conceptos o muchos principios, no son principios, conceptos. Estoy ahí pensando la palabra, pero conceptos o paradigmas que yo tenía o formas que yo creía que tenían que ser las cosas. Y me acuerdo una de las situaciones que nos tocó vivir en un Alpha Weekend, que es un fin de semana del Espíritu Santo, en el cual se invita a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos que están participando, a experimentar al Espíritu Santo. Y recuerdo que en ese momento estábamos haciendo algo de adoración, obviamente, para ese momento, y pedimos a los que querían recibir al Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo, que puedan poner sus manos. Eso fue algo a modo de ejemplo, poner sus manos así y que le pidan al Espíritu Santo que los llene. Y yo esperaba ver realmente una manifestación. Mi iglesia particularmente es pentecostal, así que somos bastante fogosos, y yo esperaba ver eso mismo, ¿no? Ver una manifestación del Espíritu Santo como las que estoy acostumbrado o estaba acostumbrado. Y Dios me sorprendió y rompió con mi estructura y me demostró que no, que Él obra como Él quiere y Él se manifiesta como Él quiere. Y personas que tal vez no se les cayó una sola lágrima o no tuvieron una manifestación en ese momento, la tuvieron, pero a su manera. Esas personas compartían después, al finalizar ese fin de semana, que el Espíritu Santo había transformado sus corazones y sentían una paz que no habían experimentado nunca. Así que te motivo a que puedas investigar esta herramienta de evangelización que te dije es gratuita, la puedes utilizar, puedes arrancar con un solo grupo, con varios grupos, puedes hacerlo presencial, online o una mezcla de ambos. Y tenemos nuestras oficinas en Colombia, Argentina, en México, en Brasil también para ayudarte a ser el mejor alfa posible, con entrenamientos gratuitos que te van a ayudar a poder evangelizar en este tiempo tan difícil, donde tal vez no podemos hacer una campaña evangelística en una plaza o en una avenida por todo el tema pandémico que estamos viviendo, pero sí podemos generar un espacio para un grupo pequeño para hablar de la fe. Nuevamente te invito a visitar mialfa.org y pruebaalfa.org. Alfa, recordá que es con PH. Y en mialfa.org vas a poder descargar todos los recursos, ver entrenamientos online que están grabados, anotarte algún otro entrenamiento. Realmente quisiera que puedas darte esta oportunidad de experimentarlo. Alfa no es denominacional, no es que es pentecostal o bautista o hermanos libres. Es totalmente cristocéntrico y bíblico. Te invito a mirarlo y a descubrir cómo esa herramienta puede ser de transformación en tu iglesia. Y vas a ver cómo los adolescentes, cuando les empezás a hablar en su idioma, en su lenguaje, cuando los empezás a escuchar y a generar esos espacios de conversación, cómo los adolescentes son transformados a través de la mano de Dios. Mi nombre es Diego Profita. Podés seguirme en Instagram como DProfita. Mi correo electrónico es diego.profita@alfa.org. Me pongo a tu disposición para acompañarte o ayudarte. De todas formas, en nuestra página web están todos nuestros datos. Nuevamente, un placer, un privilegio para mí poder ser parte de este congreso. Tengo mis mejores recuerdos de las campañas evangelísticas con Luis aquí en Argentina. Y también he sido parte en otros países como en Chile y eso. La verdad es que es un privilegio para mí poder estar en este lugar. Gracias por este espacio y nuevamente estamos para servir a la iglesia, para servir a aquellos que están con la pasión por evangelizar. Así que ponete en contacto con nosotros, quisiéramos poder ayudarte. Que Dios te bendiga, que Dios siga hablándonos en lo que sigue de este congreso, de esta conferencia. Dios te bendiga.